Vamos al 39 primero. Dice la Biblia: así que hermanos, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Estamos teniendo un avivamiento en todas las áreas de la vida de la iglesia. Estamos teniendo, Señor, tiempos de refrescamiento. Estamos teniendo tiempos preciosos de oración. Estamos teniendo tiempos preciosos de culto. Los jóvenes están teniendo tiempos preciosos en la alabanza, en todas las áreas, Señor. Y por eso te damos gracias. Estamos teniendo tiempos en la palabra refrescantes también. Hoy alabo y glorifico tu nombre, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Podéis sentaros. Casi digo ir en paz. Porque con el tema de hoy vamos a empezar a estudiar los aspectos más resaltantes de lo que hemos venido hablando o denominando el carácter del cristiano. Porque cualquiera dice que es cristiano. Cualquier ateo dice, en el caso del temblor o del terremoto: Dios mío, ayúdanos. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen y no por eso son salvos. Los demonios creen y tiemblan, porque cualquiera dice: yo creo en Dios, yo voy al culto, ahí de vez en cuando yo puedo, yo voy, yo creo, yo no soy mala persona. Pero recuerde que Dios no quiere que usted se limite solamente a asistir a la iglesia. Dios quiere en usted y en mí formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, hasta que no hayamos llegado a la plenitud del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, no vamos a poder detenernos. Y para eso estamos aquí, porque siento que sería una tremenda irresponsabilidad contarles a ustedes lo lindos que son, lo buenos que son, y usted creyéndosela por todo lado y no teniendo una confrontación con lo que Dios dice en su palabra. Eso sería una pérdida de tiempo. Pero hoy estamos más que agradecidos. Ayer en el funeral de mi hermana Lidí, al final un muchacho, un cristiano, se quedó y andaba una pulserita de esas de hule, como las que nosotros estamos pagando hacer, que van a decir qué haría Jesús, que precisamente es para forjar también nuestro carácter. Yo desde que prediqué eso en la casa no me dejan en paz y me hago enojar, y se vuelve la señora doña Cecilia y me dice: dígame una cosa, ¿y qué haría Jesús? Ay. Y voy en el carro manejando y de un pronto a otro, yo soy de esos choferes histéricos, ¿verdad? Yo no soporto que nadie esté adelante. Es más, yo a veces pienso: voy a irme tranquilo, nada me precisa, y ahí ya nada más se me atraviesa alguien y ya me precisa. Y entonces hago el visaje, y Cecilia de una vez: y dígame una cosa, ¿y qué haría Jesús? Y yo: usted está poniendo mucha atención a las predicaciones. Vuélvase. Y ese muchacho andaba ayer una pulserita que decía I'm second. Y entonces la pregunta mía es: ¿y por qué usted es el segundo? Y él me contestó en inglés: porque Dios es primero. Y le digo: me limpió el menudo, qué bueno. Qué bueno, porque generalmente se pierde el tiempo en las iglesias hablándole a la gente de que son, hasta alguien se llegó a decir que son Dios Juniors, que ustedes son Jehovacitos, que ustedes son, mire, y la gente es feliz oyendo esas tonteras, creyendo, pretendiendo llegar a ser alguien que no vamos a ser nunca, porque nosotros somos sus súbditos. Recuerde, nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Podemos perder el tiempo aquí decirles que Dios quiere, y Dios quiere bendecirlos, claro, pero aquí el punto es que el carácter de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros.
Hoy vamos a tocar el primer aspecto de las características del carácter cristiano. Hoy vamos a tocar el aspecto o uno de los aspectos que más deben de resaltar en cada cristiano. Créanme, mis hermanos, que hay mucha gente, aquí no, los que me están escuchando por internet tampoco, otros por allá, que se convierten al Señor o dicen convertirse al Señor, pero sus vidas siguen siendo las mismas vidas. Nunca permitieron llegar a ser parte del barro que el Señor preparaba, nunca permitieron que el agua entrara, nunca permitieron que el Señor los pusiera en el torno, nunca permitieron que el Señor los centrara, que el Señor los levantara, que el Señor los ahuecara, nunca le permitieron al Señor trabajar en sus vidas. Y entonces tenemos hoy una generación de cristianos que lamentablemente carecen de credibilidad. Los primeros cristianos se llamaron así porque las personas los miraban a ellos y le decían: ellos se aman, siguen a Jesús, son como Jesús, hablan como Jesús, piensan como Jesús, actúan como Jesús, oran como Jesús, son fieles como Jesús, son obedientes a Dios, al Padre y a su palabra como Jesús. Y entonces la gente dijo: esos son Cristos o réplicas de Cristo. Nunca vamos a llegar a ser Cristo, pero sí somos réplicas de Cristo. Entonces, hoy por hoy las personas entran a las congregaciones porque hay hay una buena alabanza, y no estoy en contra. De hecho, alabo a Dios por la alabanza que tenemos en este lugar y por cada uno de los siervos que Dios tiene en la alabanza, y yo oro por ellos para que Dios los levante, los cuide, sobre todo los cuide de ellos mismos y por supuesto del enemigo. Pero algunas personas se van por la música, y yo personalmente, si tuviera que ir a buscar una iglesia, yo soy conocedor de música, y entonces yo precisamente buscaría un lugar que tenga esas características, pero no me voy por eso. Amén. Yo conozco gente que se va para una iglesia porque ya ni se predica. ¿Por qué no se predica? No hay tiempo. La gente cae, la gente brinca, la gente se da por la cabeza, la gente choca. Vieran qué cosa más linda. Y yo digo: ¿y qué de lindo hay en que la gente esté golpeándose la cabeza? Yo recuerdo en una oportunidad una hermanita que ya está en la presencia del Señor. Pienso que ese evento le adelantó el proceso a ir a la presencia del Señor, que en una reunión cayó para atrás, porque sí les garantizo algo: si el Espíritu te bota, no te golpeas. Yo he visto gente así como un trompo por toda la iglesia y no tocan a nadie. Pero también he visto gente que, ay Dios mío, y la hermana se dejó ir. Seguramente estaba esperando que alguien la atajara, y no hubo un ingrato que la atajara. Estábamos en una casa vieja, de esas casas que sostiene toda la estructura un horcón, el horcón principal, que si usted bota ese horcón se cae todo el techo. Bueno, ese día casi se nos cae todo el techo, porque la hermana pegó un cabezazo en ese horcón que toda la casa hizo así, y todo el mundo se queda así a ver qué pasó, o si la hermana se nos había matado, o si se nos caía toda la casa encima, porque vieran qué modo de golpe le dio para atrás. Y hay gente que es feliz. Mire, la gente ahí cae y rebota, y yo conozco gente que cae, rebota, se transforma. Por eso yo decía que en la reunión San Pablo lo corrige, lo ordena, San Pablo lo estructura. Mire, el hablar en lenguas, por ejemplo, porque vacilón que en las iglesias cristianas ya dejaron de hablar lenguas, pero la Biblia dice, mire, la Biblia dice: procuren profetizar y no impidan hablar lenguas. Amén. Pero bueno, yo me acuerdo aquellos desorden que uno hablaba lenguas y gritaba y decía, había un hermano que solo decía anda canchaca, anda canchiqui. Y era tan interesante porque anda canchaca, anda canchiqui, anda canchaca, anda canchiqui. Ay, Dios mío, se le rayó el disco al hermano, y a grito pelado. Y entonces la otra decía: salta a la baranda, anda canchaca, anda canchiqui, salta a la baranda, Randall, saca la vaca. Oiga,
Bueno, falta la rama seca, ¿eh? Y el otro día, rama seca, salta a la baranda, anda canchaca, anda canchiqui. Dios mío, ¿qué es este desorden? Y un día de esto vamos a hablar un poquito de las lenguas, porque las lenguas, lo que dice la escritura es que al que las habla se edifica a sí mismo, y que no se debe de hablar lenguas a no ser que haya quien las interprete. Por eso es que el apóstol Pablo, todo el capítulo 14 de 1 Corintios, regula el asunto este. Pero hay gente que es feliz, mire, ahí todo el mundo viera, ni predicaron. Y qué de gracia tiene que todo el mundo pasó en Andacanchiqui, en Rama Seca, en Saque a la Vaca, Randall, Salta a la Baranda y todas estas cosas, y no se compartió la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Los engañó el diablo. Perdónenme, pero disculpen, me dijo el borracho. Los engañó el diablo. Los tiene ahí entretenidísimos, pegando gritos, y algunos llorando y algunos gozando, y hubo quien hasta se agarraba impulso para darse por la cabeza con las paredes. Y eso es según ellos, una gran felicidad, una gran bendición. Ese culto sí se movía el Espíritu Santo. Perdóneme, pero de santo no tenía el Espíritu que se movía en ese lugar. Corintios 14:40 establece: hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Y a veces orden es lo que los cristianos no tenemos. Hoy tenemos cristianos desordenados en todas las áreas. Desordenados en el área espiritual fundamentalmente. Desordenados en el área familiar. Lamentablemente, con todo el respeto, pastores que por ir a arreglarle la vida a todo el mundo desarreglaron o permitieron que el enemigo le robara a sus propias familias. Luz en la calle, oscuridad en la casa. Hoy por hoy hay muchos cristianos que andan desordenados, que sus prioridades están en los chayotes y en las tortillas, y nunca en lo que Dios pide que se haga, y es establecerlo a Él como el pilar fundamental de las vidas de nosotros. Hoy por hoy tenemos cristianos que andan desordenados en el área económica. Y esto no quiere decir que todos los que estén pasando una situación económica difícil estén en una condición de desorden. Pero hoy tenemos muchas personas que están en las condiciones económicas adversas, precisamente porque andan hechos un desorden en todas sus cosas. La Biblia dice, hermanos, hagamos todo decentemente y con orden. Necesitamos ordenar nuestras vidas. Necesitamos ordenar nuestra vida emocional y sentimental. Necesitamos ordenar nuestra vida espiritual, dije fundamentalmente. Necesitamos ordenar nuestra vida en el campo económico, en todas las áreas. Romanos dice, no debáis a nadie nada. ¿Cuántos están aquí? Hay algunas personas que se han perdonado deudas. Hay personas que piden prestado, y con los años, esto es una estrategia, se hacen los bravos, se enojan para no pagar. Eso es un desorden. Hay personas que necesitan, no solamente en el asunto de dinero, porque Romanos dice, no debáis a nadie nada, al que le deba honra, honra. Hay gente que en el mundo, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, defraudó a alguna persona, le gritó a alguna persona, abusó de alguna persona, y hoy Dios lo llama a reparar ese daño, a cancelar esa deuda, a restituir lo que un día quitó. Suenan los grillos, porque eso es un desorden que hay que ir a reparar. Si al que le debo me dice, tranquilo Javier, ya no me debe nada, le perdono la deuda, pues sería muy tontito si yo le digo, no, es que yo insisto. No, es más, lo hará por compromiso, pero no por convicción. Le perdono la deuda, pero no se la perdone usted. Y mientras usted deba, dé la cara. Más adelante vamos a hablar un poquito del desorden financiero. Dé la cara, y si puede pagar de 100 en 100 colones, hágalo, pero no se perdone deudas. No se haga el loco, no se haga el enojado, no se haga el desentendido,
No se haga el que ya Cristo pagó por todo, porque ya Cristo pagó por todo, pero usted tiene una responsabilidad delante de Dios, porque todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Si hay alguien que sabe que usted lo ofendió en el pasado, no solamente porque le defraudó con dinero, sino que le defraudó su confianza, defraudó alguna parte importante de sus sentimientos, en sus emociones, usted necesita ir y reparar eso. Quiere que tengamos una iglesia avivada, quiere que tengamos una iglesia con poder, quiere que tengamos una iglesia donde se mueva el Espíritu Santo. Vamos a reparar todo lo que dejamos botado, a ordenar lo que está desordenado, porque Dios se va a glorificar en nuestras vidas, en la iglesia, en su casa, en sus finanzas, en todas las áreas. Necesitamos remendar, necesitamos retribuir. Y hay gente que está esperando, hace días está esperando allá afuera, hay gente que está esperando. Ahora que se metió en la iglesia, vamos a ver si llega a pedir disculpas. Ahora que se metió en la iglesia, vamos a ver si paga lo que debe. Ahora sí que se metió en la iglesia, vamos a ver si da la cara. Hay gente que está esperando para ver si vuelvo o empiezo a creer en que lo que ahí en esa iglesia predican es de verdad la palabra de Dios, o es una más que lo que hace es engañar a la gente y tenerla contentica para que paguen los diezmos, para que paguen las ofrendas, que al fin y al cabo eso es lo que la gente está creyendo allá en el mundo. Pero la responsabilidad es toda nuestra. ¿Cuántos todavía están en este lugar? Entrémosle un poquito, no se enojen conmigo. No, por si yo no me preocupo ya. 14:33 de 1 de Corintios, un poquito antes, dice la Biblia: Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de ¿qué dice? De paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, valdrá la pena de hacer las cosas con organización, valdrá la pena hacer las cosas con orden, valdrá la pena hacer las cosas como Dios dice. Es importante el orden en la casa, es importante el orden en la vida, es necesario. ¿Cree usted que sea importante? Y es que hemos estado hablando del deseo de Dios en formar en todos nosotros el carácter de Cristo. Y dice la Escritura que Él, Dios, es un Dios de orden. ¿Quiénes de los que estamos en este lugar somos seguidores de ese Dios de orden? Amén. Bueno, vamos a hacer lo que Él dice, vamos a hacer lo que Él pide, vamos a establecer prioridades. ¿Quién es primero? ¿El aparato de televisión, el equipo de fútbol, o el tope, o lo que usted hace? ¿Quién es primero? ¿El Señor o eso? Necesitamos hacer lo que Él dice. Dios es un Dios de orden. Es más, ¿cuántos han leído Génesis? Amén. Nadie respondió amén. Bueno, ¿cuántos han leído Génesis? Bien, y no me venga así aquí diciendo amén si no lo leyó, porque eso es parte del carácter cristiano. Y si de hoy en 8 pregunto, usted lo leyó entre la semana, de hoy en 8 yo pregunto, ¿cuántos leyeron Génesis? Entonces voy a oír un amén más grande. Génesis completo. En el 1:1, si usted se lo sabe de memoria, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la pregunta es: ¿qué clase de mundo creó Dios? Todo el resto del capítulo nos va diciendo qué clase de mundo creó Dios. Y pongámosle atención el orden, porque los pasajes nos lo van mostrando. En los primeros 3 días de la creación, nosotros vemos que Dios hace 3 cosas preparativas. Separa la luz de la oscuridad en el primer día. En el segundo día separa las aguas celestiales de las aguas terrestres. En el tercer día separa la tierra, el mar y los lagos. Digamos que estas 3 primeras obras son obras de organización. En el primer día Dios crea la luz. En el segundo separa las aguas celestiales de las aguas terrenales. Y en el tercero separa la tierra del mar y los lagos. Estas 3 son obras organizacionales. Del caos sale el orden. Como quien dice,
voy a preparar. En los otros 3 días, en los siguientes 3 días de la creación, Dios pone en su lugar las cosas para lo que ha preparado esos lugares. Póngame atención. En el primer día Dios había separado la luz de las tinieblas. Primero, segundo y tercero fueron organizacionales. En el cuarto día Dios pone las lumbreras celestiales en su lugar, o sea, las fuentes de luz en la oscuridad. Prepara el terreno en el primer día. En el cuarto día ya pone las lumbreras y pone todas las cosas en el cielo en su lugar. En el segundo día Dios había separado las aguas de arriba de las aguas de abajo. Pues en el quinto día Él crea los seres que van a vivir en esos lugares. Crea los peces para que vivan en el mar, y crea todos los animales terrestres. Ve qué interesante. En el segundo día hace toda la estructura, pone toda la situación, para que en el quinto día Él crea lo que va a utilizar en lo que usó en el segundo día. ¿Me estoy dando a entender? Sí, ok. En el tercer día había hecho surgir la tierra, separándola de las aguas y llenándola de vegetación. En el segundo día había separado las aguas de arriba de las de abajo. El quinto día Él crea los seres que vivirán en esos lugares, las aves y los animales marinos. En el tercer día había hecho surgir la tierra, separándola de las aguas y llenándola de vegetación. En el sexto día Él puebla la tierra de animales y finalmente nos hace a nosotros los seres humanos. Por último, el séptimo día Dios descansa. Dios descansa. ¿Cuántos están aquí? Oiga, hay gente tan desordenada, que ni siquiera eso hace. Ni siquiera descansa. Y es un mandato del Señor. Yo no me voy a meter aquí si es el sábado o es el domingo. Es más, como cristiano conocedor de la gracia de mi Señor Jesucristo, que es el Señor del Sabbat, yo le puedo decir que cualquier día puede ser bueno para descansar, pero siempre y cuando usted lo haga, porque si no, usted está en desorden. Hay gente que ama el trabajo, y yo no le estoy diciendo que no, porque los vagos Dios no los quiere tampoco, pero es que son extremistas. Y hay gente que trabaja tanto, es un desorden. Ese hombre es un desorden, esa mujer es un desorden. Se le olvidó la familia, se le olvidó la iglesia, se le olvidó todo. Algunos otros hacen lo contrario. Se le olvidó el trabajo, se le olvidó la familia, solo descansan. Y recuerden que no puede ser. Mire, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios organizado, y Dios quiere que sus hijos seamos organizados. Y al séptimo día Dios descansa. Vea cómo Dios mismo toma la creación, como Dios toma en cuenta la creación, y es la organización de lo que estaba desorganizado. En hebreo al principio dice la tierra estaba desordenada y vacía. En el hebreo original dice tohu y bohu, quiere decir una nada vacía. Imagínense el desorden que había, y de ahí Dios hace lo que se necesita. ¿Para qué? Para tener todo perfectamente organizado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, Dios estableció las leyes de la tierra, estableció las leyes de la gravedad, estableció las leyes de la rotación, estableció las leyes de la traslación, estableció la atracción de la luna para las mareas, hasta para hasta para los que somos medios atravesados, la luna nos afecta. Óyeme, qué montón de cosas. ¿A cuántos les afecta la luna? Para todo, la organización es necesario para todo lo que sea de verdad bueno, bello y útil. Y me voy encontrando este pasaje que un día esto lo estaba citando en una de las oraciones que hicimos, creo que el martes lo citaba yo, porque Dios me impresionó tanto con este pasaje. Dios me impresionó con este pasaje. No deja de impresionarme el Señor. ¿Qué dice ese pasaje en su Biblia? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos están aquí? Y los hijos de Dios somos hijos de Él, y debemos de emular, de que el carácter de Él se ha forjado en nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida,
Eso no es lo que me impresionó. Lo que me impresionó es lo que sigue. El libro del Cordero, que, oye, ¿qué dice la Biblia suya? Que fue sacrificado ¿desde cuándo? Qué increíble, me impresionó Dios. Porque Dios no improvisa. Dios no tiene un plan B por si me sale mal Adán y Eva. ¿Ah? No, ya Dios sabía que Adán y Eva iban a fallarle a él. Dice Apocalipsis 13:8 que el Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿De quién está hablando? Por supuesto que de Jesús, del Maestro, del Señor, que murió en el año 29 después de su nacimiento en una cruz de madera, aproximadamente 29:33, en una cruz de madera allá en Jerusalén. Sin embargo, aquí lo describe como sacrificado desde la creación del mundo. A mí me impresionó Dios con esto. Yo no sé si a usted lo está impresionando el Señor también con esto, pero es que esto me determina a mí, me obliga a pensar cada día más que Dios no es un Dios de desorden, que Él todo lo tenía perfectamente planificado. Todos sus movimientos han sido fríamente calculados. O sea, significa que antes de crear el mundo, significa que antes de hacer todas las cosas ya Dios había planeado nuestra salvación. ¿Se imaginan? Ya Dios había planeado, estructurado, dimensionado, orquestada nuestra salvación, que tenía que ser por medio de Jesús, el Hijo de Él, el que murió en la cruz del Calvario. No fue un plan B, desde el principio fue determinado de esa manera. Yo no sé cuántos se emocionan como yo, pero a mí, mi hermano, esto me emociona mucho. El Padre había decidido sacrificar a su Hijo, había aceptado, su Hijo ya había aceptado desde hacía muchos años, desde antes de la creación del mundo, había aceptado venir a morir por nosotros por puro amor. Yo no sé usted, yo le voy a dar un aplauso al Señor, porque eso me emociona. Todo perfectamente ordenado. Creo que fue a Sir Isaac Newton que llegó un amigo de él que era ateo, y Isaac Newton tenía un modelo del sistema solar. Me imagino que más bonito que el que uno hacía para ir a la escuela, porque era de bolas de estereofón, ¿verdad? Y iba uno con aquel chunchillo para la escuela y se le caía el sol. Qué cosa más triste. ¿A cuántos les pasó? Es que era goma muy mala, porque la mamá, para no comprar goma, la hacía de almidón, y eso casi no pega. Bueno, esas son mis tragedias de niño. Isaac Newton tenía un sistema solar en su oficina, y cuando llegó su compañero científico también, ateo, el hombre se impresionó y le dice: Isaac, ¿quién hizo ese sistema solar tan impresionante? Isaac le dice: nadie. ¿Cómo? ¿Usted cree que yo soy tonto para que usted me diga que eso tan lindo se hizo de la nada? Y le dice: no, usted es el tonto que cree que no eso, sino el verdadero sistema solar y todo el mundo y toda la creación fue hecho de la nada. O sea, si hubiera sido aquí en Costa Rica, Isaac Newton después de eso le dice: tome chichi. Qué rico, ¿verdad? Qué rico saber que todo está perfectamente alineado, todo está perfectamente sincronizado, todo está perfectamente en su lugar. Dios es un Dios de orden. Le dio un orden al sol, le dio una orden a las estrellas, le dio un orden a las galaxias. Nada se puede mover sin su voluntad, y gracias a que eso está puesto en ese lugar, estamos y permanecemos aquí. Aleluya. ¿Cómo me gusta eso? ¿Cómo me gusta? Dios nunca creó al mundo como quien dice: a ver qué pasa con esto, a ver si sirve. No, fue parte desde el propósito de Dios desde el principio. Dios planeó desde el principio lo que Él iba a hacer.
demuestra su amor, demuestra lo planificado de ese amor, de todo lo que Él ha venido preparando con anticipación para nosotros. Voy a decirles algo, simple y sencillamente, así es Dios. Aleluya. Ese es Dios, un Dios de órdenes. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice Pablo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aleluya. Está el apóstol Pablo alabando el buen orden. Y aquí descubrimos que es precisamente que Dios lo que desea es que su pueblo viva en orden. A veces la gente le hace creer, allá en el mundo la gente le hace creer que el orden y la disciplina son malos, que es una, mire, ¿qué es lo que le dicen? Es una pérdida de tiempo ordenar la casa. ¿Para qué? Para que se vuelva a desordenar. Es una pérdida de tiempo enseñarle a los muchachos, a los hijos a ser ordenados. Los van a cohibir, déjelos que se expresen. No debemos planearles a ellos el futuro. Y todas estas son ideas falsas que nos venden. Siempre el orden, la disciplina son indispensables y necesarios, y es el plan de Dios para nosotros, sus hijos. Pablo dice gozarse al ver el orden de los colosenses, y a través de la palabra se considera que el orden es algo bueno, que el caos es destructivo, pero que el orden es deseable y es necesario. Hay cualquier parecido con alguna realidad es pura coincidencia. Pero existen estudios que dicen que los niños que viven en orden, que viven en lugares donde hay orden, que hay una hora fija para acostarse, una hora para levantarse, donde las tareas se hacen a determinadas horas y donde las cosas tienen su lugar. Hay estudios que dicen que estos niños sacan mucho mejores notas que los que viven en casas desordenadas. De la forma en que Dios creó un mundo organizado, Él desea que también tengamos vidas ordenadas. Casas, en la medida de las posibilidades, ordenadas, no caóticas. ¿Cuántos están aquí? Voy terminando por hoy. Voy a contarle el testimonio de la hermana Cecilia de González. El de González no lo usamos mucho. Cecilia Quesada de González, mi esposa, no se casó porque se enoja no Elvis. Nos casamos a la edad de 20 años. Ella tenía 20 años, yo tenía 21. Éramos dos pollillos ahí, sin mucha instrucción. Yo los que se casan ahora los machimbro, bien machimbraditos. 6 meses llevando palo, y aún así les digo todo lo feo del matrimonio y las cosas malas, y aún así se casan. Pero por lo menos no van engañados. No, mire, ninguno de ustedes me puede, de los que yo he casado, que han sido muchísimos en los últimos 25 años, puede decir que no se los dije, porque se los dije. Pero nosotros no teníamos quien nos dijera. Y resulta ser que yo ya antes de casarme, yo tenía mi negocio, mi empresita, fabricaba instrumentos musicales. Entonces yo hacía los tambores y los metía en el carrito y me iba a repartirlos. Conocí prácticamente todo el país, repartiendo tambores, repartiendo platillos, repartiendo fajas, repartiendo bolillos, repartiendo mazos, repartiendo bombos. Ahora lo tengo incorporado. O sea, y no lo vendo. Y entonces estábamos muy jovencitos. Yo agarraba el carrito, lo llenaba, y a que no saben quién iba, era como perder un gato. Ahí va Cecilia. A pesar de que Ceci tiene una mamá que es una excelente cocinera, como que por lo menos sopa negra no la enseñó a cocinar, y me hacía mucho sopa negra y le quedaba muy cargada de sal, muy.
Y entonces, era una niña, 20 años, costó. Ustedes saben, ¿quién aquí tiene 20 años o menos? Levante la mano. ¿Qué? Así, claro que sí. Mire, las viejas y los viejos fueron los que levantaron las manos. Digo yo que a esas edades de 20 para abajo, a uno le da mucha pereza, ¿verdad? ¡Qué pereza! Dijo Stephanie, ¡qué pereza! Vaya, lave los trastos. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Y de verse de un pronto a otro usted con una responsabilidad de un hombre guapísimo y un matrimonio. Y yo recuerdo que a Ceci le costaba, nos costaba a los dos, nos costaba mucho lo que es el asunto de la casa. Yo recuerdo una vez que llegamos a un hotel, ya teníamos a Javi, ya Javi estaba pequeñito, y llegamos a un hotel a la zona, a Palmar Sur, no sé si usted se acuerda, negra, y íbamos para la frontera y paramos, pernoctamos, estoy estrenando lenguaje, pernoctamos allá en Palmar Sur, en camino hacia la frontera, se los dejo de tarea, y yo recuerdo que comenzamos a quitarnos las ropas y los chunches y aquello parecía exactamente como este cuadro. Porque, ¿se acuerda, negra? ¿No se acuerda? Ay, ¿no le conviene? Yo me imagino que ustedes deben de tener algunos adolescentes que hacen eso. Allá, en otros lados, tal vez. En otros lados, aquí no. Aquí. Los de aquí son tan... Y lo que quiero contarles para terminar esta historia es que, porque a nosotros nos funcionó, a Ceci le funcionó. Un día vinieron, ¿cuántos recuerdan un ministerio que se llamaba el Ministerio de los Hermanos Hunter? Cherry no se acuerda, unos gringos. ¿Usted se acuerda, Ronald? Los hermanos Hunter, Dios los usaba y vinieron a una campaña y estuvieron muy afines a nosotros, muy cerquita de nosotros. Y un día Ceci le pidió al hermano, ¿cómo es que llamaba el hermano? Bueno, Hunter, Charles. Ok, le pregunta al hermano, le dice, ¿usted puede orar por mí? Y le estoy hablando de que era una chiquilla de 20 y algo de años. Y le dice el hermano, sí, ¿qué quiere usted que yo ore? Y Ceci le dice, yo quiero que me entren ganas de hacer oficio. Ya voy a hacer un llamado. Porque Dios le puso eso que ella pidió. Dios le concedió el deseo de su corazón y los hermanos oraron. Yo me imagino a los hermanos y esta chica loca aquí. A veces a uno le piden cada cosa. Una vez una hermana se paró en la iglesia y dice, necesito que oren por mí. La iglesia llena. ¿Y qué? ¿Por qué quiere que oremos? Es que hoy amanecí con el ruedo suelto. Y yo me pongo a orar, pero yo lo que estoy por dentro es riéndome. Mejor me hubiera dicho que tenía cagadera. Sí. Pero entonces yo me imagino al hermano riéndose de ¿qué es esto, verdad? Por dentro, pero él oró. Y Dios hasta el día de hoy ha cumplido la petición del corazón de mi esposa. Así es que todo el mundo aquí que Cecilia va a imponer manos ahora después del culto, por si alguien ocupa una oración de este tipo. Quiero decirles que el desordenado no vive en paz consigo mismo. Necesita ordenarse. Y es necesario que los hijos de Dios vivamos de acuerdo a como Él es. Dios es un Dios de orden, que todo lo tiene planificado. Pónganse de pie y vamos a orar.